Imagina que sales una noche con tus amigas, subes al coche de un desconocido y nunca más vuelves a casa. No hay rostro. No hay despedidas, solos. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a 3 adolescentes en una pequeña localidad española una noche de noviembre de 1992. Y lo que vino después sacudió a toda España de una manera que jamás se había visto ni se volvería a ver. Alcácer era un pueblo tranquilo de la provincia de Valencia, en la comarca del Horta Sud, un lugar de calles serenas, vecinos que se conocían por nombre y días que parecían repetirse sin sobresaltos. Muchos vivían del comercio local, de pequeños negocios familiares, de empleos municipales y del trabajo en los campos de regadío que rodeaban el municipio, entre huertas y naranjos. No era el tipo de lugar donde pasaban cosas que salieran en las noticias, hasta que pasaron. El 13 de noviembre de 1992, María Desiree Hernández Folch, a quien todos conocían como Desiree, tenía 14 años. Miriam García Iborra también tenía 14. Antonia Gómez Rodríguez, a quien llamaban Tony, tenía 15. Las 3 eran amigas del pueblo, de esas amistades que se forjan en los pasillos del instituto y se consolidan los fines de semana. Esa tarde decidieron visitar a otra amiga, Esther, que vivía en el mismo pueblo. Querían salir esa noche a bailar, ir a la discoteca Color, en el municipio vecino de Picassent, donde se celebraba una fiesta de su instituto. Nada fuera de lo ordinario, nada que hiciera pensar que algo podía salir mal. Sus padres dieron el permiso. Esther decidió quedarse porque no se encontraba bien. Las 3 chicas tendrían que ir solas. El problema era que la discoteca estaba a unos 2 kilómetros del pueblo, al otro lado de una carretera. Miriam llamó a su padre Fernando para pedirle que las llevara en coche, pero el hombre había llegado enfermo del trabajo y estaba en cama con fiebre. No podían, así que las 3 decidieron ir de todas formas, haciendo autostop, una práctica habitual entre los jóvenes de la zona en aquella época. Nadie imaginó que esa decisión cambiaría todo. Miriam, Desiree y Tony nunca llegaron a la discoteca. Esa misma madrugada, cuando los empleados del local ya recogían y cerraban, sus familias empezaron a notar que algo no cuadraba. Fueron a buscarlas a Color. Los trabajadores dijeron que no las habían visto en ningún momento de la noche. Las alarmas se encendieron de inmediato. Se fue a la comisaría, se puso la denuncia por desaparición. A la mañana siguiente comenzó la búsqueda. No se encontró absolutamente nada, ni rastros, ni pistas, ni señales. La Guardia Civil y los propios padres descartaron desde el principio que las chicas se hubieran marchado voluntariamente. No tenían problemas en casa. Habían salido casi sin dinero. No había ningún motivo para huir. Entonces empezaron a llegar los primeros testimonios. Francisco Hervás y su novia Mariluz dijeron haber recogido a las 3 chicas a la salida de Alacuás para llevarlas hasta la estación de servicio Mar. Desde allí, un chico del mismo pueblo que regresaba de Color aseguró haberlas visto caminando en dirección a la discoteca. Po, una vecina de Picassent, declaró que desde el balcón de su casa había observado cómo las 3 adolescentes hacían autostop y como un pequeño coche blanco, posiblemente un Opel, ocupado por 2 hombres jóvenes, se detenía a recogerlas. Ese coche blanco, esos 2 hombres, esa fue la última pista. Los investigadores recorrieron el entorno de la discoteca, hablaron con amigos de las menores, con clientes habituales. La conclusión fue unánime. Las chicas no habían llegado al local. Ante la hipótesis de una posible privación de libertad, se investigó a reclusos de la prisión de Picassent que habían sido puestos en libertad en esos días, y se revisó el historial de delincuentes de la zona. Nada apuntaba a ninguno de ellos. El ayuntamiento de Alacuás editó miles de carteles. Los medios de comunicación de todo el país difundieron la noticia. Con los días, llegaron llamadas de personas que creían haberlas visto en Granada
En Pamplona se organizaron operativos policiales. Ninguno de esos datos resultó ser verdad. Los investigadores comenzaron a barajar la posibilidad de que las chicas hubieran caído en una red de trata de personas, que quizás las hubieran sacado de España en secreto. Se notificó a Interpol. La búsqueda se extendió hacia Portugal, Francia y Gran Bretaña. El caso alcanzó tal magnitud que el presidente del gobierno, Felipe González, recibió a las 3 familias en Nochebuena para transmitirles su preocupación. 75 días. Durante 75 días, España entera esperó una respuesta. Llegó el 27 de enero de 1993, de la manera más brutal posible. Esa mañana, 2 apicultores de alrededor de 70 años subieron al barranco de la Romana, un paraje montañoso en el término municipal de Tous, a unos 50 kilómetros de Valencia. Querían revisar unas colmenas de su propiedad. Al llegar al borde de una fosa de difícil acceso, vieron algo que los dejó paralizados. En el fondo de esa fosa había un brazo semienterrado con un reloj en la muñeca. Bajaron al pueblo y avisaron de inmediato a la Guardia Civil. Horas más tarde, el juez de Alcira, José Miguel Bort, ordenó al equipo forense proceder. Lo que encontraron fue aún peor de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. No era un cuerpo, eran tres jóvenes envueltas en una alfombra grande y nueva, maniatadas, apiladas una encima de otra. A pesar del avanzado estado de descomposición y del deterioro de sus ropas, los forenses no tuvieron duda. Eran Miriam, Desiree y Tonian. 2 de ellas tenían la cabeza separada del cuerpo. La búsqueda había terminado, pero algo mucho más grande acababa de comenzar. Los familiares de las víctimas acudieron al programa televisivo de Mayo R Audiencia del Momento, donde su dolor fue transmitido en directo ante millones de espectadores. Los restos de las 3 chicas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, mientras la policía comenzaba el rastrillaje exhaustivo de la fosa y los terrenos aledaños. Encontraron diversos objetos dispersos: un calcetín, una cazadora vaquera, unos binoculares, 3 cinturones Ambout Dilaka, un videojuego. Nada que sirviera de pista. Estaban a punto de irse cuando encontraron unos trozos de papel junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, los investigadores descubrieron que se trataba de una receta médica a nombre de Enrique Anglés, quien había sido atendido de sífilis meses atrás. El nombre no les decía nada hasta que recordaron que ese hombre tenía un hermano, Antonio Angles, 27 años, conocido en el pueblo cercano de Catarroja, con antecedentes por robo y tráfico de sustancias. La Guardia Civil se dirigió a la casa de la familia. Encontraron allí a Enrique, a Kelly, otra hermana, al novio de esta y a la madre. Neusa Martins Antonio no estaba. Había escapado por una ventana en el momento en que los escuchó llegar, huyendo por los tejados de las casas vecinas. Los agentes determinaron que Enrique, quien presentaba una discapacidad mental, no había sido el destinatario real de la receta. Probablemente Antonio había usado su identidad en el hospital para conseguir tratamiento de manera gratuita. Cuando se procedía al registro de la vivienda, llegaron otros 2 hermanos, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo. Un guardia lo identificó a Miguel Ricard, 23 años, conocido por su apodo, el Rubio, al largo historial de infracciones. Había colaborado con Antonio en varias ocasiones. Todos fueron llevados al cuartel en calidad de testigos. Todos, menos el Rubio, demostraron tener coartadas sólidas y fueron liberados. El Rubio empezó a contradecirse. A medianoche, decidió confesar. Lo que relató era de una crueldad que dejó sin palabras a los investigadores. Según su versión, el 13 de noviembre de 1992, él y Antonio habían salido juntos en un coche cuando vieron a las 3 chicas en una estación de servicio. Les ofrecieron llevarlas hasta la discoteca. Una vez que subieron,
las retuvieron. Se dirigieron a una edificación abandonada en el barranco de la Romana, a unos 20 kilómetros. Allí las ataron a un poste de madera. Antonio fue desatándolas una a una para agredirlas sexualmente, mientras el rubio las sujetaba para que no pudieran resistirse. Según esta versión, él solo había abusado de Desiree. Al terminar, las volvieron a atar. Las dejaron solas y se marcharon a un bar en el pueblo vecino de Catadó, donde compraron bocadillos y bebida. De regreso, Antonio repitió sus acciones con cada una de ellas y después, agotados, se quedaron dormidos. En mitad de la noche fueron despertados por los llantos y quejas de las 3 adolescentes. Antonio les gritó que se callaran. Como no lo hicieron, se levantó furioso y las golpeó con un palo. Horas más tarde, armados y con velas, las obligaron a caminar hasta una fosa que Antonio había excavado a unos 400 metros de la caseta. Allí las asesinó. Envolvió los cuerpos en una alfombra y los cubrieron con tierra. 3 días después, se celebró el funeral. La iglesia de San Martín Obispo no pudo con la cantidad de personas que quisieron acompañar a las familias. Unas 30,000 personas llenaron las calles de un pueblo pequeño para llegar hasta el cementerio municipal. Acudieron numerosas personalidades de la comunidad valenciana, entre ellas la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Y ahí, en ese momento de aparente cierre, el caso dio un giro que nadie esperaba. El 29 de marzo de 1993, 2 meses después de su declaración, el rubio se retractó. Afirmó que lo habían golpeado y obligado a confesar. Sin embargo, los informes médicos realizados inmediatamente después del interrogatorio eran claros. No presentaba herida alguna. Además, para ese entonces su Opel blanco había sido reconocido por los testigos como el vehículo al que habían subido las 3 chicas esa noche. Pero la retractación ya había calado, y a ella se sumaron las polémicas alrededor de las necropsias. La primera se llevó a cabo el 28 de enero, a cargo de un equipo de 6 forenses, encabezado por Fernando Pascal. Los resultados no se hicieron públicos. Las familias de las víctimas exigieron una segunda necropsia, que quedó en manos del perito Luis Frontela. Este realizó un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes, entre los cuales había una cana, análisis que no se había efectuado en la primera ocasión. Los resultados fueron alarmantes. 12 de esas muestras genéticas no pertenecían ni al rubio ni a Antonio. Eso significaba que en los hechos pudieron haber participado más personas, hasta 7 inclusive. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, al que Frontela solo tuvo acceso mediante fotografías y videos de la primera necropsia, reveló algo extraño. El tamaño de los insectos no correspondía con el estado de putrefacción de los cuerpos. El perito dedujo que las chicas podrían haber sido enterradas en 2 lugares distintos. Además, la ausencia de livideces lo llevó a pensar que las jóvenes habían sufrido una hemorragia severa o que sus cuerpos habían sido sumergidos en agua. No tenía datos suficientes para demostrarlo, pero los interrogantes se abrían en todas las direcciones. La versión del rubio se hacía pedazos, y sobre esas grietas comenzó a construirse algo mucho más oscuro. Fernando García, el padre de Miriam, salió a los medios con una teoría que pronto acapararía toda la atención pública. Sostenía que el rubio y Antonio eran chivos expiatorios que respondían a una banda integrada por empresarios y políticos de alto nivel. Según él, las chicas habían sido retenidas en varios lugares, incluso en Madrid y Segovia, antes de ser asesinadas frente a una cámara de vídeo para producir material explícito. La investigación, en su teoría, habría apuntado exclusivamente al rubio y a Antonio para encubrir a esa gente poderosa. El periodista Juan Ignacio Blanco se sumó desde el primer momento a esta tesis. Se fue a vivir a Alacuás, se convirtió en el investigador extraoficial del caso, y los programas de televisión le abrieron sus puertas a diario.
Fernando comenzó a agregar detalles a la teoría. Afirmó que Antonio jamás aparecería porque la propia banda lo había eliminado para que no pudiera hablar. Mientras tanto, la investigación oficial seguía avanzando por sus propios cauces. La Guardia Civil, efectivamente, estaba buscando a Antonio. Después de escapar por los tejados, aquella noche del 27 de enero de 1993, había sido visto en la estación del norte de Valencia. Se sabía que fue a una peluquería donde se cortó y tiñó el pelo para cambiar su aspecto. Un mes después, las autoridades lo ubicaron en casa de un conocido, pero no llegaron a tiempo. Antonio escapó, llevándose la documentación y el dinero de ese hombre. A principios de marzo de 1993, un colaborador de la Policía Antidrogas de Portugal aseguró haber convivido con Antonio durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica. Supuestamente el hombre le había quitado el pasaporte con la intención de embarcarse rumbo a Brasil, su país de nacimiento. El 15 de marzo, la tripulación del barco mercante City of Plymouth encontró a bordo a un hombre portugués. Pronto descubrieron que era un impostor, aunque no identificaron al fugitivo más buscado de España. Lo encerraron en un camarote. Cuando el buque se acercaba a las costas irlandesas, logró escapar, probablemente con ayuda. Se lanzó al mar con un chaleco salvavidas. La Interpol llegó tarde. Encontraron el chaleco en la bocana del puerto, no al hombre. Desde ese momento, el rastro de Antonio Anglés desapareció por completo. Mientras tanto, el caso crecía en complejidad. El 30 de septiembre de 1994, el rubio solicitó realizar una nueva declaración ante el juez José Miguel Bort. Esta vez, acusó a 2 personas más de haber participado en el triple crimen: Mauricio Engels, hermano de Antonio, y otro individuo al que apodó el Nano. En la Guardia Civil comenzó a buscar al Nano. En la Fiscalía investigó la posible implicación de Mauricio, quien era menor de edad en la época de los hechos. Los propietarios del bar de Catadó declararon haber visto al rubio aquella noche comprando 3 bocadillos, una ensalada y bebidas, mientras un hombre lo esperaba en la calle, junto al coche. La descripción de ese hombre no coincidía con Antonio, pero sí con la de Mauricio. El Nano nunca fue hallado, y no se encontraron restos biológicos de Mauricio en el lugar del hallazgo. Pero a finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe revelador. Los cabellos, fluidos y manchas de sangre encontrados en la caseta del barranco de la Romana presentaban una correspondencia inquietante. Los cabellos pertenecían a Mauricio, los restos de sangre a Roberto Anglés y el esperma a otro de los hermanos, que por descarte era Antonio. Esto demostraba que los Anglés conocían esa caseta y habían estado en ella. Sin embargo, no permitía demostrar que hubieran estado allí aquella noche específica, ni que las chicas hubieran llegado a pasar por ese lugar. En septiembre de 1995, apareció una calavera en una playa del condado de Cork, en Irlanda. La reconstrucción digital del cráneo mostró un gran parecido con los rasgos de Antonio, pero el ADN extraído de la dentadura no coincidió con el suyo. En marzo de 1996, 2 guardias civiles viajaron hasta Uruguay para localizar al cliente de un acompañante cuya descripción se asemejaba a la del fugitivo. Tampoco dieron con él, y mientras la búsqueda de otros perfiles genéticos se volvía cada vez más complicada, Fernando y Blanco no se detenían. El 29 de enero de 1997, aparecieron en el programa Esta Noche. Cruzamos el Mississippi y, sin presentar ninguna prueba, acusaron públicamente a 3 hombres con relevancia política y empresarial, dando sus nombres completos. Los denominaron el Clan de la Moraleja: Alfonso Cabré, exgobernador civil de Alicante; José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine; Luis Lozano, expresidente de Telefónica. Los 3 estaban vinculados al Partido Socialista Obrero Español, que estaba al frente del gobierno español
en el momento de los asesinatos. A mediados de mayo de ese año, el semanario Interview reveló que un ex socio de los tres hombres había proporcionado información falsa a Blanco con el fin de vengarse de ellos por una disputa urbanística fallida en Madrid. La teoría, construida sobre años de trabajo paralelo, resultó ser una fabricación. El juicio llegó el 12 de mayo de 1997 en la Audiencia Provincial de Valencia. El rubio era el único procesado. Estaba acusado de rapto, abuso, asesinato e inhumación ilegal. El 5 de septiembre de ese año fue condenado a una pena de 170 años de prisión por asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento, rapto y abuso sexual. También se le impusieron los costos del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las víctimas. En la misma sentencia, la audiencia dictaminó que Antonio Anglés había sido el culpable principal, pero que su paradero seguía siendo un misterio. Sin embargo, lejos de cerrar heridas, la sentencia abrió un nuevo frente de conflicto. Las familias estaban enfrentadas entre sí. A la madre de Desiree, Rosa Folch, consideraba que las teorías de Fernando no correspondían con la realidad y discrepaba públicamente del modo en que él y Blanco manejaban los detalles del caso en los medios. En julio de 1997, Folch emitió un comunicado instando a Fernando a abstenerse de usar el nombre de Desiree para recaudar donativos, ya fuera para financiar su investigación paralela o para cualquier otra finalidad. Fernando anunció la creación de una fundación llamada Niñas de Alacuás. Folch movilizó a sus abogados para impedir su inscripción. En abril de 1998, la Secretaría General de Asuntos Sociales le dio la razón. La fundación supondría una vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Fernando, como presidente de esa fundación ficticia, y Blanco, como secretario, fueron denunciados por uso fraudulento de la misma como vía de lucro. La acusación fue finalmente desestimada, pero el daño estaba hecho. Los ciudadanos de Alacuás comenzaban a ver a Fernando con otros ojos. En mayo de 1998, Blanco publicó el libro ¿Qué pasó en Alacuás?, que incluía las tesis paralelas y reproducía fotografías de los levantamientos de cuerpos y las necropsias. Folch lo demandó por considerar que vulneraba el derecho a la intimidad de su hija. En agosto de ese mismo año, los tribunales ordenaron la retirada del libro. Blanco también sostenía tener en su poder una cinta de video protagonizada por las tres chicas. Según relató en numerosas ocasiones, unos 10 días después de su llegada a Alacuás, el párroco del municipio llamó a Fernando para que acudiera a la iglesia, donde le entregó un sobre con un VHS en su interior. En ese vídeo aparecían Miriam y Desiree rodeadas de personas que las atormentaban. Blanco aseguró haber enviado una copia al ministro del Interior sin obtener respuesta. Sin embargo, siempre se negó a mostrar el vídeo. El propio párroco de Alacuás y Fernando negaron la existencia de esa cinta. En octubre de 1997, Blanco afirmó en una entrevista que el fiscal del caso, Enrique Beltrán, y el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, habían dado instrucciones para que las necropsias no se practicaran correctamente, con el fin de encubrir a los verdaderos autores. No presentó ninguna prueba. En abril del año 2000 fue condenado al pago de una multa y debía indemnizar a Beltrán con 1 millón de pesetas por injurias graves. En octubre de 2001, el productor y presentador del programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi, Pepe Navarro, reconoció por escrito los daños causados a los tres hombres acusados públicamente en 1997, pagó una indemnización millonaria y se libró del juicio. Fernando y Blanco, pese a retractarse de sus palabras y pedir perdón,
fueron condenados por calumnias el 29 de noviembre de 2013, debido a un cambio en las leyes penales españolas que no permitía la acumulación de condenas. Miguel Ricard, el rubio, fue liberado. Había permanecido tan solo 21 años en prisión. Su reinserción no dio buenos resultados. El 18 de enero de 2021 fue detenido en el barrio del Raval, en Barcelona, donde administraba sustancias a cambio de favores. En 2019 aparecieron nuevos restos óseos en la fosa en la que habían sido enterradas las 3 chicas. No abrieron nuevas vías de investigación. En 2021, el juzgado de instrucción número 6 de Alzera pidió mantener abierta una pieza separada del caso, puesto que en 2029 la causa prescribiría y Antonio pasaría a ser inimputable. Para evitarlo, era necesario encontrar evidencias genéticas de su participación en el triple asesinato, analizando objetos y vehículos relacionados con el caso. La acusación popular exigió que se realizaran nuevas pruebas de los perfiles genéticos hallados en la ropa y los tejidos de las víctimas. Todavía quedan preguntas sin respuesta. No se sabe quiénes son los otros implicados que apuntan los análisis genéticos, y aún no se ha podido explicar por qué no se encontraron rastros de sangre ni fluidos orgánicos de las chicas en la caseta donde, según el rubio, ocurrieron los hechos. Eso podría significar que todo ocurrió en otro lugar, lo que pondría en entredicho toda la declaración del rubio y obligaría a replantear la investigación desde cero. A más de 30 años de aquella noche de noviembre en la que Miriam, Desiree y Tony salieron a bailar, el caso sigue siendo tema de debate. Se han producido obras audiovisuales como la ficción televisiva El crimen de Peñas Blancas, la película Las niñas y la serie documental El caso Alc-Ser, producida por Netflix. El municipio que antes no era visitado por nadie ahora atrae a curiosos que contratan a lugareños para hacer el recorrido del rapto de las chicas y ver el lugar donde supuestamente fueron atormentadas. Un turismo macabro construido sobre la memoria de 3 adolescentes que nunca llegaron a su destino. Antonio Anglés sigue apareciendo en la web de Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. Tiene ya más de 50 años. Puede estar en cualquier parte del planeta, o puede que ya no esté en ninguna. La justicia no ha podido alcanzarlo. El tiempo se agota, y las únicas que no obtienen nada de todo lo que se ha construido alrededor de este caso son Tony, Miriam White, Desiree, que no podrán descansar en paz hasta que los culpables completos respondan por lo que les hicieron. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de contenido te importa, porque crees, como yo, que los casos sin resolver merecen ser contados con rigor y con respeto por las víctimas. Si es así, te pido que te suscribas ahora mismo a este canal, que le des a me gusta a este vídeo y que dejes en los comentarios qué piensas tú sobre este caso. ¿Crees que Antonio Anglés sigue vivo? ¿Crees que hubo más implicados? Tu opinión importa y cada comentario ayuda a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el próximo.